Hola a todos y todas. La entrega del día de hoy será sobre el valor intangible de la reparación del daño. Este valor intangible tiene un significado histórico, ya que es a raíz de él que se motiva el cambio a la Constitución, al artículo 17, específicamente su párrafo tercero, ya que aun que se incluyen los métodos de solución de conflictos en este párrafo, la justificación de su inclusión como un derecho humano fue la reparación del daño. ¿A través de qué? Del perdón. Y este, a su vez, se logra a través del acuerdo de mediación. Este valor intangible que hoy presentamos es un valor de capital relacional, porque impacta en los mediados, porque pueden llegar a un acuerdo por la misma reparación de ese daño, o por la restitución de sus bienes, cosas, objetos o derechos. O en su caso, logran un acuerdo por así convenir a sus intereses y a su bienestar subjetivo percibido. Este intangible de la reparación del daño se erige como uno de los más importantes de todos los aquí mencionados, ya que a través de él se reforma y se establece a la mediación como un método y como una prerrogativa, ideal para lograr recuperar el status quo que uno tenía cuando lo perdió por un conflicto, siendo el perdón legal la vía para recuperarlo, logrando con ello la satisfacción real de las partes y recuperando de esta manera lo perdido a través de acciones de hacer, no hacer o de dar. De igual manera, la reparación del daño se entiende como el restablecimiento de la situación anterior a la comisión de un daño o el pago de daños o perjuicios cuando sea de imposible reparación o restablecimiento. La ventaja del uso de la mediación en cuanto a la reparación del daño es significativamente más sustanciosa que la vía tradicional, puesto que son las partes quienes deciden los márgenes de reparación, partiendo del perjuicio que se generó para que la reparación sea proporcional a él. Es necesario, para que se dé este proceso, debe de agotar 3 etapas. Primero, cesar el comportamiento que genera el conflicto. Segundo, tomar las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir. Y tercero, reparar de forma completa la infracción provocada, el daño ocasionado o la afrenta expuesta, derivándose de esto la reparación moral. En concomitancia a lo anterior y reafirmando la importancia de la mediación en cuanto a esta reparación del daño y sus esquemas de cuantificación, afirmamos que el propósito primario de la reparación debe ser colocar a la víctima en una situación similar a la que tendría si el hecho dañoso no se hubiera presentado, para lo cual, si fuera posible, se deberá restablecer el equilibrio patrimonial perdido o se deberán dictar las medidas encaminadas a restaurar la situación personal afectada o el componente espiritual lesionado. Es importante precisar que el propósito de la reparación deberá de acercarse a la situación que, según los cálculos de la experiencia humana y las reglas de lo probable, existiría de no haberse cometido ese daño, y no simplemente volver las cosas al estado anterior. Es todo aquello entonces que el damnificado hubiera podido desarrollar administrando su patrimonio con posterioridad al daño. Claro está, dentro de una sucesión normal u ordinaria de acontecimientos. Y la única manera de lograrlo es por la propia determinación del afectado en razón de sus intereses, y ello solo se logra más que a través de la mediación, fijando las partes sus parámetros de negociación, pudiendo ser el acuerdo de inmediata acción o de tracto sucesivo. Existen diversos tipos de reparación del daño, pero el que más se ajusta a la intervención de los métodos de solución de conflictos para lograrlo es la reparación del daño in natura. La reparación in natura implica restaurar la situación de la víctima a lo que tendría de no haber existido el hecho dañoso. Como se puede observar, la restauración no se realiza a la situación que se tenía en un momento y lugar dado, sino a lo que se tendría de no haberse presentado el daño.
La reparación se deberá realizar identificando un estado de cosas hipotético, al que existiría si el daño no hubiera acaecido, luego de lo cual se le deberá ordenar que se ejecuten las acciones necesarias para crear esa situación ideal. Por lo anterior, es claro que la reparación in natura no se concreta simplemente en cumplir una obligación de dar, entregando o transfiriendo bienes, sino que se concreta en realidad a un facere, que no consiste meramente en el deber de eliminar ciertos obstáculos, sino que tiene un contenido positivo, puesto que obliga a crear un estado de cosas que de momento no existe. Para estos efectos, el concepto de reparación debe partir de una noción dinámica de patrimonio, con el fin de que la restauración de la situación del damnificado tome en cuenta las circunstancias del caso particular y no se termine realizando una simple sustitución estética de activos. Por ello, es claro que la reparación, adicionalmente a colocar al damnificado en la situación que tenía al presente al hecho dañoso, deberá compensarle los otros perjuicios que se le hayan ocasionado. Estableciendo entonces las partes un imaginario posible para reparar el daño y en su caso el vínculo roto, no requiriendo de la fuerza coactiva del juez para materializarlo. En consecuencia, para lograr la reparación del daño, se debe remover la causa que lo ha generado y luego de que ello ocurra, se procurará realizar las actividades necesarias para que el sujeto afectado con el hecho dañoso quede en una situación similar a la que tendría si este hecho o esta situación no hubiera sucedido. Rasgos distintivos de la reparación del daño que lo hacen un valor intangible de la mediación y de los métodos de solución. Primero, genera una prestación u obligación de dar, hacer o no hacer. Segundo, determinación proclive de expectativas reales de la reparación en un contexto proyectivo. Tercero, la reintegración de las partes y la prevención del rompimiento de los lazos afectivos y de conveniencia. Cuarto, la sanación emocional de las partes y la prevención de la revictimización. Quinto, la restitución para volver una cosa o algo en abstracto en favor de quien lo tenía antes porque le pertenece. Sexto, la facilitación de la determinación del individuo en cuanto a su responsabilidad. Séptimo, el reconocimiento de las personas en particular sobre quienes son titulares de derechos o obligaciones para hacer frente a sus actos. Séptimo, la caracterización del sentido moral, no solo legal, que se ostenta. Y por último, la noción de un sentido duradero mayor, sin generar resentimientos entre las partes. Esto es, una reconstrucción de la relación. Con esto concluyo el día de hoy y los invitamos a seguir escuchándonos. Por favor, compartan esta grabación con sus contactos. Dale like, dale me gusta. Ayúdanos a generar una sinergia favorable a los métodos de solución de conflictos a propósito de la reparación del daño. Déjanos un comentario. Súmate a este movimiento pro paz. Muchas gracias y hasta la próxima.